1.300 kilómetros de costa sobre el océano más grande del mundo. 4 departamentos, más de 3 millones de habitantes, un tesoro escondido entre las montañas y el océano que es hogar de gran parte de la población afro del país. Una de las regiones más biodiversas del mundo, que aloja no solo la mayor reserva hidrográfica de Colombia con más de 300 ríos, sino 4 parques naturales, el santuario de las ballenas jorobadas, miles de kilómetros de selva y nuestra mayor reserva marina. Este es el Pacífico colombiano, el territorio más rico y a la vez más pobre del país. Una región con índices de pobreza iguales o peores a los de países como Somalia, Sierra Leona, Haití o la República Democrática del Congo. Un pueblo que se debate entre el olvido estatal, la falta de infraestructura y de saneamiento básico, la ausencia de educación y la guerra entre grupos ilegales que por años se han disputado este bastión estratégico, que además es la puerta de entrada y salida de más del 60% del comercio que nos conecta con el mundo. Esta es una investigación de varios meses por tierra, agua y aire a los confines de esta región olvidada del país. Lugares que muchos quisieran conocer, pero a los que muy difícilmente se puede acceder. Un gran especial de 4 capítulos donde usted conocerá, a través de sus protagonistas, la razón de por qué esta región, aún en pleno siglo XXI, sigue sumida en el olvido, la devastación y la absoluta pobreza. Documentamos cómo una comunidad arrasa con uno de los bosques más biodiversos de la Tierra para poder sobrevivir. En Tumaco, el municipio con más hectáreas sembradas de coca en el país, contaremos la historia de un hombre que se dedica a cultivarla. Viajamos con James Robinson, el famoso economista estadounidense, autor del mundialmente reconocido libro ¿Por qué fracasan los países? Y tenemos su opinión sobre esta región de Colombia. Estuvimos en Guapi, donde los niños literalmente se bañan en basura, la misma con la que se construyen sus calles. Continuamos hasta el puerto más importante de este país, Buenaventura, donde pese a la militarización y a controles exhaustivos por parte de las autoridades, la muerte sigue siendo el pan de cada día. 4 programas, 4 equipos periodísticos que recorrimos esta región del país, acumulando más de 200 horas de grabación y una variopinta muestra de historias y emotivos testimonios que describen cómo se vive y se muere en esta zona del país. Especial Spirri presenta Pacífico colombiano, entre las hambres de Somalia y las guerras del Congo. Cada día al amanecer, el primer acto de Rafael Escobar es elevar sus oraciones al Altísimo, como él lo llama, su Padre Protector. Guárdame, Señor. Muchos podrían pensar que hace bien, porque aquí en Tumaco, el segundo puerto más importante de Colombia, vivir es un asunto complicado. Ataque de las FARC en Nariño. 8 heridos en atentado de la guerrilla a base de la Armada en Tumaco. Hace apenas unos días, presuntos guerrilleros de las FARC lanzaron 4 cilindros bomba contra la infantería de Marina. Los artefactos fallaron su objetivo y cayeron en casas de civiles. 2 explotaron, dejando 8 personas heridas, entre ellas 3 menores de edad y 5 viviendas hechas polvo. En este lugar el desempleo alcanza el 40%, la informalidad el 30%, es decir, es casi un milagro estar entre las 3 de cada 10 personas que tienen un trabajo estable. El índice de necesidades básicas insatisfechas según el DANE es de 49%. No hay alcantarillado y el acueducto no presta servicio 24 horas al día ni cubre toda la ciudad. Así es la perla del Pacífico. Han pasado 35 años desde el terremoto en 1979 que lo dejó casi inservible. Y en este tiempo, muchos dicen que ha recibido inversiones para construirlo varias veces. Pero hasta el momento, parecería que esa plática se perdió. Desde la alcaldía pasada se adelanta un proyecto para finalmente poner ese acueducto en marcha, pero hoy por hoy tiene problemas de financiación. En ese momento
se están desarrollando obras en los diferentes componentes del sistema y la meta que tenemos es que a finales del año 2015 tengamos en la zona urbana de la ciudad funcionando un acueducto con continuidad de 18 o 24 horas, o sea que haya agua permanente, con presión en las llaves. Pero volvamos a don Rafael. Tiene 78 años y vive en el barrio Panamá. Atribuye a sus oraciones no haber estado presente el 9 de abril de este año, cuando alguien arrojó un artefacto explosivo contra el CAI que está enfrente a su casa. Aún se pueden apreciar las huellas de esquirlas en el lugar. Gracias a Dios aquí no hubo pérdida de vida, pero sí lecciones a muchos de los 7 personas que fueron, entre ellos niñas de 7 años, de 8 años, y a la casa le afectaron los vidrios, todos los ventanales que son de vidrio, fueron partidos con las esquirlas. Milagrosamente no hubo muertos porque sí hubo posibilidad de que, de acuerdo al estrago que causaron, ha podido agarrar una esquirla de esa y matar a una niña que estaba aquí encima de la casa. Aunque nos dicen que es un barrio peligroso, salimos con don Rafael a dar una vuelta por el sector. En muchos sentidos este hombre es un privilegiado, uno de los pocos que cuenta con una motobomba en el barrio para llevar agua hasta el tanque de su casa. Al resto les toca cargarla en baldes hasta su hogar. En este momento no hay agua, solamente llegó a las 9 de la mañana, 9:30 aproximadamente, y se fue. Y ahora esta agua que ve subiendo es el agua que se recolectó durante el tiempo que estuvo y ahora se está bombeando hacia los tanques de arriba. Esa motobomba cuesta 250.000 pesos, que para muchas personas, yo siempre lo he dicho, decir 250.000 pesos es como decir 2 millones de pesos, porque pues en realidad acá es un barrio donde las señoras se dedican al camarón, a pelar de camarón, y los varones a la pesca. Y en la pesca a veces se consigue para la alimentación y otras veces no hay. Mientras realizábamos tomas de apoyo y los habitantes del sector nos mostraban recibos de luz por sumas ridículas para casas de madera que en algunas ocasiones apenas tienen un bombillo, nos hacen saber que no deberíamos continuar adentrándonos en el barrio. En este lugar, como en otros sectores de Tumaco, las redes de apoyo al terrorismo, como las llaman las autoridades, que no son más que milicias de las FARC, controlan parte del territorio. Como usted sabe que con esta delincuencia, al verlo a ustedes quedó un poquito cariamarillo, lo primero que dicen es que andan grabando y esto lo pagan por noticiero. ¿Me entiende? Entonces ustedes le caen encima, desgraciados. Circulan, como por decir, fines de semana, sábado, domingo. Tú los ves que pasan, sus armas dentro del pantalón, granadas. ¿Sí? Cuando escuchamos ya es el boom, pero no podemos taparnos los ojos y vendarnos y decirnos que es que no circulan gente con armas cuando sí circulan, cuando sí hay una entrada y salida de armas de aquí del barrio. Aquí hay un poco de gente que llega y muchachos, ilustran de los muchachos, para ahí les manda a traer la herramienta para poder darle de baja a quien van a darle víctima. Me disculpa, no puedo seguir más de ahí porque mucho peligro acabo yo. De pronto van a decir que yo estoy dando investigación de todo van a cascarme los desgraciados a mí. Un informe reciente de la ONG Human Rights Watch señala tajante: los abusos de las FARC
están teniendo un efecto devastador para las comunidades afrocolombianas en Tumaco. Las FARC ejercen un férreo control sobre la vida de numerosos residentes que son obligados a guardar silencio mientras la guerrilla instala minas en sus campos, los expulsa de sus hogares y mata a sus vecinos y seres queridos con impunidad. Las mismas FARC del Timochenko que dice no arrepentirse de nada. Quizás por esa razón don Rafael prefiere no hablar del tema. Nos preguntamos cómo puede pasar todo esto si la policía está a la entrada del barrio, si hay efectivos que patrullan regularmente. Se supone que hicieron un CAI para que la seguridad del barrio, de los moradores, pero muertos han habido. Granada ya llevamos 2. Entonces, ¿qué está haciendo la policía? O sea, si es que está cuidando el barrio, es que vienen a parquearse en una esquina con su celular, en motos, para arriba y para abajo. Pero por favor, el barrio Panamá es grande, tiene varios puentes. Cuando vienen a hacer supuestamente su vigilancia, vienen y por ahí mismo salen. Tumaco ha tenido una reducción significativa en la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. No obstante, esta sigue siendo altísima, de alrededor de 80. En Bogotá es del orden de 16. Llevamos 48 homicidios menos que el año anterior. Se debe al trabajo preventivo que está realizando la Policía Nacional con las autoridades. Estamos llegando a estas comunidades vulnerables para poder decir que la Policía Nacional, las entidades del Estado están unidas para brindarle a la comunidad esa garantía de seguridad. Desafortunadamente no podemos decirle que la comunidad se sienta completamente segura. Terminamos el recorrido por la zona que nos permitieron visitar. Un lugar donde las estadísticas se transforman en hechos. Casas palafíticas sin acueducto, ni alcantarillado, sostenidas sobre montañas de basura. Pescadores y peladoras de camarones que las habitan esperando a ver si vuelven a tener trabajo. De pronto de lo que hablan de los grupos, de las cosas que se arman, como decía usted hace un momento, son también consecuencias. Usted sabe que un hombre, una persona, puede aguantar frío, pero aguantar hambre, necesidad, eso hace también, porque no se ve la mano del Estado, como decía, municipal, departamental ni nacional. En este momento le garantizo que hay personas que todavía no se han pasado un alimento de conciencia, es decir, de llenar el estómago. Se habrán tomado un agua de panela o una tortilla, como se llama acá. Claro que no son todos, pero la mayoría. Llegar hasta esta ciudad de 102.000 habitantes desde Buenaventura puede tomar 20 horas en un barco de carga y pasajeros. 8 horas más de lo que dura un vuelo Bogotá-París, o sea, atravesar el Atlántico. Tumaco está en la frontera con Ecuador y es el municipio más sembrado de coca en toda Colombia, con 6.611 hectáreas cultivadas, el 13.7% del total de la coca en Colombia. Por esa razón nos dirigimos al piedemonte del Pacífico nariñense por la carretera que conduce a Pasto. Los grafitis de las FARC se ven sobre la carretera y anuncian su presencia en la zona. El último informe de las Naciones Unidas sobre coca en Colombia muestra un decrecimiento en los cultivos en 13 departamentos, pero en Nariño el área cultivada creció en 2.444 hectáreas durante el 2013. Eso se aprecia fácilmente en este lugar. Aquí la presencia del Estado es prácticamente nula. Resulta redundante decir que no hay agua potable, luz ni alcantarillado, y la carretera destapada está tan lejos que sacar cualquier producto cultivado de aquí resulta un chiste cruel. Luego de caminar por más de 1 hora, nos encontramos con un hombre al que llamaremos José. Es desplazado del Putumayo y lleva 10 años en Nariño. Yo allá en el Putumayo cultivaba la coca, esforzadamente vine para acá, aquí no hay otra fuente de trabajo. Aquí yo llegué primero a cultivar caña, aquí no hay salida de la caña y de ahí me tocó seguir sembrando la coca porque de todas formas no hay otra salida. Cada hectárea de un cultivo como este produce cada 3 meses alrededor de 2 millones de pesos de ganancia, aunque evidentemente no ha contribuido para que las condiciones de pobreza de muchos campesinos como él mejoren considerablemente.
Según sus palabras y las de otros cultivadores, sí resulta mucho más rentable que otros productos agrícolas. Una carga de plátano solo vale 25.000 pesos. Si usted saca al mes, usted en una hectárea le corta 6 cortes. Cada hectárea bota 10 cargas. 6 por 6, 60. Son como 1 millón de pesos, más o menos calculado. Las ganancias todas se quedan en los trabajadores y en el transporte. Y la aún le queda es llegar a la casa y recostarse y decir, estoy cansado y sin ni un peso en el bolsillo. Quizás por eso el cultivo de coca ha crecido en este departamento, una especie de voz a voz que resulta mucho más contundente que los programas de restitución del gobierno. Por lo menos él dice al vecino, siempre es un pedazo de coca que esto le va a dar más que cultivar el plátano. ¿Por qué? Porque se está incrementando y se está creciendo más la coca porque no hay otra salida, aquí en el departamento de Nariño. Sumado al voz a voz, otro elemento vital para el crecimiento del cultivo es que aquí se consigue la gasolina más barata del país. 3.500 pesos por galón, y la gasolina es un insumo vital para la elaboración de la pasta de coca. Mientras realiza el proceso, José nos muestra este combustible especial que además se evapora más despacio y resulta ideal para el negocio. Esta gasolina la compra desde aquí, el tubo de lo que roban de el Ecopetrol. De todas formas, siempre usted hace el contacto y tampoco los que venden se los consigue porque, como le digo, a usted le dicen quién y fulano y listo. En tal parte de gasolina y se la entregamos ahí. Y yo siempre cuando vengo digo, bueno, tráigame 3 pomas. Las 3 pomas están ahí y después ya llegan y le dicen, bueno, tanto vale y listo, reciben su plata y ya. A pocos kilómetros de aquí existen decenas de refinerías ilegales transformando en gasolina petróleo extraído ilegalmente del oleoducto trasandino. Aquí subamos el punto donde se encuentra almacenando todo el crudo, una de las tantas piscinas que tiene. A ver, seguido la manguera, observa como nos siguen hostigando estos bandidos, se escuchan los disparos. Aquí encontramos la planta, el cual ellos bombean el crudo hacia otra piscina de refinado. Un negocio dirigido y custodiado por la guerrilla de las FARC, el ELN y en algunos casos la BACRIM de los rastrojos, la crema innata de la delincuencia en Colombia. Abastecen cultivos de coca y maquinaria para minería ilegal, entre otros. Muchos dicen que es una actividad incluso más lucrativa que la cocaína. Y ahora, de acuerdo con la información de la policía, campesinos e indígenas ven en este ilícito una fuente de ingresos opcional. Desde el aire se pueden apreciar las piscinas de crudo brillando como ojos negros en medio de la verde selva. En el oleoducto trasandino, el cual tiene una distancia aproximadamente de 306 kilómetros, que nace en Orito, Putumayo y termina en Tumaco, aproximadamente hay detectadas de 60 a 80 refinerías artesanales. Estas refinerías han sido detectadas por sobrevuelos, por informaciones que nos da la comunidad. Cuando nosotros entramos ya con todo terminado y todo. El mayor Sánchez, comandante del Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos de la Policía, que custodia este sector del oleoducto, ha destruido este año 32 refinerías como esta. Deberían poner a estos delincuentes a pagar la pena en Ecopetrol. El área tuvo que ser desminada. La columna Daniela Aldana de las FARC, la misma que delinque en Tumaco, podría hacer un hostigamiento mientras estamos aquí, y por eso es preciso entrar y salir rápido. El proceso de refinado ilegal aprovecha solo el 30% del crudo robado, el cual almacena en piscinas como esta. El 80% restante termina envenenando fuentes de agua y selva virgen en esta región rica en ríos y quebradas, sumándose a la larga lista de crímenes ambientales perpetrados por la guerrilla y los paramilitares en Colombia. El daño que generan estas refinerías es inmenso. La contaminación ambiental la dividimos nosotros en dos, que está la contaminación a la flora, a la fauna, y está la contaminación a las fuentes hídricas, donde está el río Huiza y el río Mira, teniendo en cuenta que estos ríos son los que alimentan el acueducto del municipio de Tumaco.
Así se ve el río Guiza hoy. El petróleo proveniente de las refinerías ilegales deja rastros negros sobre las piedras. Y la contaminación se ve a simple vista en el agua. Este es el líquido que luego consumirán los habitantes de Tumaco. No hay derecho. Por esa razón, en varias ocasiones ha sido necesario parar de bombear agua a la ciudad. Para eso, la empresa como tal y con asocio de Ecopetrol se han montado unas barreras protectoras para disminuir la vulnerabilidad. Pero así todo, hay muchas ocasiones donde tenemos que suspender el bombeo, dejando pasar la mancha de crudo de esas extracciones ilícitas. Esta es una zona peligrosa, como nos lo hacía ver la policía mientras visitábamos la refinería ilegal. Y muchas veces la población civil queda en medio del conflicto. Salimos del sector conocido como La Guayacana y nos dirigimos a Chilví, un poblado a 30 minutos de Tumaco. El 14 de mayo de este año, esta cancha fue el escenario de una tragedia que motivó el repudio nacional. 2 niños resultaron muertos luego de una explosión mientras miraban un partido de fútbol entre policías. Según testigos, unos hombres arrojaron el artefacto a la cancha. Vienen unos señores extraños y a lo que yo le digo, Ángelo, corre, y él agarra y me dice, me asquea, me alza la mano, me dice, ¿qué me jodés? Y me dice así, y ahí cuando dice, ¿qué me jodés? Ahí yo miro algo que sale chispeado, botando humo y chispia, y ahí cuando estalla eso ahí. La explosión alcanzó a los niños. Sebastián Preciado, de 13 años, llegó al hospital prácticamente sin signos vitales. Ángelo Cabezas, su primo de 14, fue llevado minutos después por una vecina. Yo llego al hospital, lo miro a Ángelo en el pasillo, está en una camilla, ¿sí? Yo miro a mi hijo y, Ángelo, ¿cómo está mi hijo? ¿Qué tiene? ¿Qué le duele? Me dice, no, mamá, estoy bien. Me dice el niño, estoy bien. Y miro pues al otro niño, el niño ya estaba entubado, el otro. Mis otros sobrinos ya no había prácticamente nada que hacer. Yo miro que atienden, a los policías atienden, y pues mi hijo no me lo atendían, ¿sí? Entonces yo me dirijo hacia el doctor Ángelo Peter, cirujano, y le digo, doctor, por favor, atiéndame a mi hijo. Entonces yo le digo, el oído izquierdo le está sangrando, y me dice, no sé qué, un aparatico, y él le mira y me dice, no, él no tiene nada. Investigaciones posteriores de Human Rights Watch señalan que el niño fue atendido sobre las 7:30 de la noche, casi 2 horas después de haber llegado al hospital. Tenía heridas muy graves en el intestino y en el corazón. De acuerdo con su mamá y otros testigos, el tiempo valioso que perdió mientras no lo atendían sí fue aprovechado para interrogarlo. Y recordemos que en una doble victimización, la policía de Colombia afirmó que los menores eran unos niños bomba. Una doble tragedia para esta pobre madre. Los policías de aquí lo interrogaban, uno y otro, los que quedaron bien, que fueron a acompañar a los que iban heridos. Llegaron de Tumaco también a interrogarlo. ¿Qué le decían? Le decían, niño, ¿por qué usted hizo eso? Usted fue el que tiró esto, niño, esto, lo otro. Y mi hijo, no, yo no. En ningún momento mi hijo dijo que él, pues, en todo lo que lo interrogaban y todo, pues, yo digo, se hubiera puesto nervioso o algo, él mismo se hubiera echado la soga al pescuezo porque, pues, de tanta interrogación, él, cualquier error hubiera cometido. Pero mi hijo nunca, él, ni lo dudó ni nada, siempre dijo que él no y que él no y que él no. A las 9:10 de la noche Ángelo murió. Al día siguiente de los hechos, como habíamos dicho, la policía emitió un comunicado en el que se indicaba a los niños víctimas del lanzamiento del artefacto explosivo. Tal vez esa noticia resultaba conveniente en esa época de elecciones en donde el Centro Democrático se peleaba la presidencia con Santos. Las FARC se atribuyeron el hecho posteriormente y el tema aún está siendo investigado por la Fiscalía. Las madres de los menores insisten en su inocencia y señalan que lo único que quieren es limpiar el nombre de sus hijos. Yo pienso que la noticia fue muy apresurada porque no tenían por qué decir que los niños bombas, que los niños terroristas, que los niños, bueno, cantidades de nombres le colocaron a los niños cuando los niños no fueron. A mí me parece que todo se fue en especular y no se tomaron no se tomaron como que el tiempo de primero investigar. Mi hijo no hizo eso porque
¿Sabe por qué? Porque mi hijo, es lo único que él siempre pensaba, él todo lo que pensaba era cosas buenas. Mire, la pasión de mi hijo siempre fue jugar, ¿verdad? Ser un excelente jugador y sacarme adelante a mí y a sus hermanos. Este es el Hospital San Andrés de Tumaco, el lugar donde fueron traídos los menores luego del atentado y el único hospital de segundo nivel del Pacífico nariñense. Se podría decir sin temor a equivocarse que es un centro asistencial de guerra. Nosotros estamos inmersos dentro de uno de los puntos más difíciles del conflicto en Colombia. Entonces, obviamente, aquí atendemos pacientes que vienen afectados por una mina, afectados por un enfrentamiento, afectados por diferentes atentados. Confluyen civiles, confluyen militares, confluyen subversivos. Vienen aquí, nos viene de todo. A pesar de su importancia y su ubicación estratégica, la situación financiera del hospital es grave. A algunos médicos especialistas se les deben entre 3 y 4 meses de salario, lo que ha motivado varios paros y renuncias. Los pasivos ascienden a 7.500 millones de pesos. Todo esto termina afectando a los pacientes, incidiendo en casos como el de los niños de Chilví. Hubo enfrentamiento en cualquier zona de aquí del Pacífico y terminan aquí en el hospital. 5 o 6 heridos de un atentado, por ejemplo. Nos congestiona urgencias. Estamos hablando de 5 pacientes que va a congestionar urgencias. Nosotros tenemos básicamente dos médicos en urgencias en la atención normal. Obviamente ahí toca bajar todos los médicos que están en las salas, toca bajar y se nos congestiona. Esta es una noche cualquiera en el hospital. Visitamos la farmacia y pudimos grabar varios estantes prácticamente vacíos. Escasez de medicamentos esenciales para la atención arterial y otras urgencias de primer nivel. En la UCI también hay, en estos momentos, los pacientes como están hospitalizados, los tienen un poco controlados, les piden medicamentos en tabletas y esos medicamentos casi ya no los hay. Los Sartán, lovastatina, le piden también alodipino, que ya como les mostré, solamente quedan unas 10 tableticas. La mamá de Ángelo, uno de los niños muertos en el atentado, nos señaló que no hubo un especialista para leer una radiografía que le fue tomada antes de morir. Pudimos grabar un tomógrafo altamente sofisticado de varios cientos de miles de dólares quizá, pero el funcionario del hospital confirma que no hay quien lea los exámenes. Lo cual nos permite hacerle los exámenes. Solo tenemos un inconveniente, que no hay radiólogo para la lectura. El hospital tiene contratado con unos radiólogos de la ciudad de Medellín, el cual se envía el estudio para allá y el cual demora ciertas horas o cierto tiempo para regresar al estudio. Es decir, por las urgencias que se presenten, no se puede realizar la lectura del examen. Subimos a ver los pacientes internos. Uno de ellos tiene una falla renal. Necesita un medicamento cada 12 horas. Pedí a la enfermera que le administrara el medicamento y ella me dijo que no había en la institución. ¿Ya? Entonces tocó prestar al área de cirugía para poder administrarle, porque el paciente puede hacer una sobrecarga de volumen. En otras palabras, está en riesgo de un edema pulmonar, peligro de muerte. Laura Quiñones es médico general, le deben 4 meses de sueldo y aún así sigue trabajando. Yo quiero mucho ese hospital, pero la cuestión es que si no hay mejoría, los perjudicados van a ser los pacientes. O sea, prácticamente no nos hemos apersonado de esta institución que es prácticamente es la única que hay aquí en nuestro pueblo, que es Tumaco, ¿ya? Y si no mejoramos esta situación, uno de nuestros familiares puede caer aquí y también, si me va a entender, puede también morirse por falta de una atención o una medicación adecuada. Esta noche se realizará un operativo para dar captura a un miembro de las redes de apoyo al terrorismo, las milicias urbanas de las FARC, en el puerto. Este es el contraalmirante Paulo Guevara, comandante de la Fuerza de Tarea Poseidón, al mando de 3.400 hombres.
Aquí cuando hay una guerra híbrida, la mejor herramienta para enfrentarla no es necesariamente las armas, porque ellos no dan la cara. Ahí lo importante es tener una flexibilidad táctica y nosotros hemos identificado muy bien, hemos articulado un trabajo con la policía, con el CTI, con la Fiscalía, con toda la fuerza pública y mantenemos una alerta y un intercambio de información en tiempo real. Entonces tenemos un trabajo muy importante de judicialización, tenemos órdenes de captura para la RAD y tan pronto nos enteramos de que están en la ciudad, inmediatamente hacemos un operativo y vamos a capturarlos. Esa es la forma de contrarrestar la presencia de las FARC aquí en el casco urbano. Uno de los mayores logros de las autoridades este año fue la captura de alias El Doctor, el cerebro tras la extorsión de comerciantes en el puerto de Tumaco y uno de los cabecillas de la columna Daniel Aldana de las FARC. Tiene derecho usted en este momento que se encuentra capturado. Tiene derecho a guardar silencio. El objetivo de esta noche es alias El Liso. Toca con mucha rapidez entrar porque pues ya todos saben que es alias El Liso, ya le hemos hecho como 3 intentos y no lo hemos podido capturar. Para evitar ataques con granadas, los efectivos se distribuyen en motos y en el platón de las camionetas. Es clave mantener la sorpresa para lograr la captura. Al llegar se oyen disparos. El acceso al sector es complicado. Los puentes de madera que conectan las casas de Palafito se abren en varias direcciones y el espacio vacío que deja la marea debajo de ellos resulta una ruta de escape fácil para los guerrilleros. Finalmente llegamos a la casa señalada, pero no hay rastro alguno del miliciano en el interior. La adrenalina desciende y la noche termina sin completar el objetivo. Alias El Liso pues, es uno de los integrantes de la RAT, el cual se viene trabajando en conjunto con las diferentes fuerzas y teníamos informaciones en el cual es muy difícil, ya que esta gente cuenta con mucha gente que lo colabora tanto en la entrada, informándole que ya va la fuerza pública, entonces esta gente inclusive se tira de las casas, se van por debajo de las casas y es muy complicado la captura de estos tipos. Este año se han producido 33 desmovilizaciones y esto sumado a las capturas ha producido, según las autoridades, una reducción significativa en la columna Daniel Aldana. Recordamos nuestra visita al barrio Panamá en la mañana y la percepción de inseguridad que aún persiste en la gente común de este puerto del Pacífico, a la que se le suma los 2 cilindros bomba de hace algunos días. Las luces de la ciudad se apagan, quizás lo mejor sea hacer una oración y encomendarse al Altísimo, como don Rafael Escobar. Mañana viene otro día de incertidumbre. Entonces tú guárdame, Señor, de esas malicias.